radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado en este segundo año. Hoy, 29 de julio del 2023. ¿Cómo están, compañeros? Aquí les habla Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín. Hola, buenas tardes. Daniel Campioné. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludamos a quienes nos ven por YouTube. Y el Chino Román, por favor, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestro operador? Bien. Bueno, vamos a arrancar este programa de hoy. En el día de ayer, con inmensa alegría, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto de la abuela Nélida Navajas, quien fue pilar de la asociación. Nélida se fue en el 2012 sin el anhelado abrazo de su nieto, quien, el restituido en estos días, que es el número 133, ¿no es cierto, Nadia? Y era hijo de Cristina, es hijo de Cristina, quien nació en septiembre de 1949 en la ciudad de Buenos Aires y egresó como maestra en el Normal 1 y luego estudió en la Universidad Católica. En dicha universidad fue donde conoció al menor de los hijos de la familia Santucho, a Julio. Bueno, se casaron, tuvieron 2 hijos y cuando fue secuestrada estaba cursando el embarazo de su tercer hijo. Ella fue desaparecida el 13 de julio de 1976. El operativo fue en un departamento de la familia Santucho, acá en Capital Federal. Y bueno, y ahí junto con ella se la llevaron también a Alicia Dambra y a Manuela, su cuñada. Pasó el tiempo, pasó por muchos lados, por muchas penurias, como pasaron todas las compañeras desaparecidas y todos los detenidos. Y luego se supo, Cristina, la abuela, en la búsqueda de su hija y de su nieto, ella supo que de esta situación y que tenía que buscar un nieto más, ¿no es cierto? Así que bueno, vos seguís con el resto de la historia, Nadia, si querés. Por supuesto, Gladys. Bueno, la búsqueda, como lo titulan las abuelas, ¿cómo se enteró Julio de que fue víctima de apropiación o de esta situación en la cual él todavía no recuperó, no tenía su identidad muy clara, digamos? En julio se enteró del secuestro de su mujer al día siguiente, el 14 de julio de 1976, cuando llamó para saludar a su cuñado Jorge por su cumpleaños. De inmediato inició las gestiones para sacar a sus hijos del país. Su sobrino Diego ya había sido entregado a la familia paterna, con quienes se quedó viviendo. Camilo y Miguel salieron de la Argentina con 2 militantes que se hicieron pasar por pareja. Susana Fantino, una compañera del partido, quien simuló ser la madre de los niños, y tiempo después formó pareja con Julio. En 1980 tuvieron una hija a la que llamaron Florencia. Miguel volvió por primera vez a la Argentina en 1985, cuando Nélida ya era secretaria de Abuelas. Fue cuando comprendió por qué su abuela estaba en Abuelas de Plaza de Mayo.
En 1993 se radicó finalmente en la Argentina y pudo reconstruir la historia de su familia, comprometida con la transformación de la sociedad diezmada por la dictadura. Entre detenidos, asesinos y exiliados, los Santucho suman casi una veintena, 10 de ellos aún desaparecidos y un niño o niña aún buscado. En 1995, Miguel se unió a Hijos. Tuvo la necesidad de buscar a su hermano o hermana y fundó la comisión Hermanos que acompañaba la búsqueda de abuelas. Quizás por eso Nélida pudo ver en él el legado de su lucha. Un día, simbólicamente, le entregó toda la documentación que había reunido. Sí, y se integró al fallecer Nélida, Miguel se integra a la comisión directiva y al trabajo cotidiano, ¿no?, de la institución. El nieto 133 se acercó a abuelas de manera espontánea. Fue anotado como hijo propio por un integrante de las fuerzas de seguridad y una enfermera, el 24 de marzo de 1977. Desde joven tuvo dudas de su identidad. Fue criado como hijo único, con una hermana 20 años mayor que ya no vivía con ellos. Fue ella quien le confesó que no era hijo de quienes decían ser sus padres, en 2 oportunidades. Se enfrentó con el apropiador para saber la verdad, pero el hombre sostuvo siempre ser su padre biológico. Llevó tiempo acomodar toda esta información para tomar la decisión de acercarse a abuelas, pero con valentía lo logró. Luego de la presentación correspondiente en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, se realizó la investigación documental para finalmente, en abril de este año, realizarse el examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que confirmó su verdadera identidad. El 26 de julio, el nieto 133 fue citado por la CONADI para comunicarle que es el hijo de Cristina y Julio. Recién entonces se comenzó a notificar a la enorme familia Santucho, dispersa por el país y el mundo. Cristina tenía la voluntad de que buscaran a su hijo. Nélida honró de forma extraordinaria esa voluntad y murió buscando a su hija y a su nieto. Hoy, sus compañeras, los nietos, las nietas, encontrados, los hermanos que, con el Tano, se ponen al frente de la búsqueda, honran a Nélida y a todas las abuelas que nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus seres queridos y, por supuesto, honrar a sus hijos e hijas. Muy hermosa la historia. Hay que profundizar bastante, obviamente, en la historia de los Santucho. Eso lo dejamos como una recomendación desde el programa y entender un poco también con esta cuestión de la búsqueda de la identidad, cómo siempre hay como una especie de intuición, ¿no? De focos como que empiezan a prenderse, luces, que seguramente son un poco de esa historia que queda en el inconsciente, ¿no?, de las personas, y tarde que temprano siempre hay un rumbo, digamos. Bien. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Evidentemente, memoria, verdad y justicia es la bandera que siempre nos une, la dignidad y el amor. Bueno, ahora vamos a escuchar unas muñeiras, ¿sí?, por Noita Rega. Puede ser.
Bueno, acabamos de escuchar una hermosa melodía de Muiñeiras. En este marco del Día de la Patria Gallega, que fue hace unos días, vamos a compartirles un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de la patria gallega, ¿no? Es 25 de julio, es el día en que se celebra el Día de la Patria Gallega. También es conocido por el nombre del Día de la Patria Galega. En sus orígenes, esta celebración se remonta al año 1919. Con la llegada del franquismo, la fiesta grande de Galicia quedó interrumpida y reducida a actos simbólicos religiosos. En esta época se decide que Santiago Apóstol sea el patrón de toda España. A partir de los 60 comienzan a tener lugar algunos eventos clandestinos por este día. El sector galleguista empieza a impulsar poco a poco el resurgir de este día. Pero no será sino hasta la transición cuando vuelve a recobrar importancia esta celebración. El primer gobierno autonómico gallego decide que el 25 de julio vuelva a ser el Día de Galicia. Feliz día a la patria gallega. Bien, ahora vamos a escuchar a Adriana Fernández, quien es presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica contra las Víctimas del Franquismo, que nos va a hablar sobre la colocación que se realizó la semana pasada, el 21 de julio, de la placa en homenaje a las víctimas en la ex-ESMA. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. El 21 de julio pasado, a poquitos días de conmemorarse el 87 aniversario del golpe de Estado al gobierno de la República, nuestra asociación ARMH Argentina, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, descubrió una placa en homenaje a las víctimas de los crímenes del franquismo. Esto fue en el Archivo Nacional de la Memoria, en la ex-ESMA. La frase de la placa dice así: en los lugares de memoria se evoca mucho más intensamente a quienes ya no están. Por ello, conmemoramos aquí a las víctimas de los crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista en España. Recordemos siempre a todas y todos, con admiración, respeto y sed de justicia. La autora de esta frase es la abogada de la querella argentina, Ana Messuti, que es también madrina de la asociación. Nos acompañaron en este acto Tati Almeida, representando a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Horacio Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos López Ortiz, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de España, Josep Vives Portel, delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur, y Andrea Copani, directora de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria. También estuvieron representantes de diferentes organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Este acto es que nos llenó de orgullo, obviamente, además de homenajear a las víctimas, visibiliza una causa que socialmente no es tan difundida. Y también es todo un símbolo que sea en la ex-ESMA, un centro clandestino tan emblemático de detención, tortura y exterminio de la Argentina, donde pasaron cosas tan terribles y que es visitado por mucha gente, también por mandatarios de diferentes países,
Y también el encontrarse con esta placa hace que se puedan preguntar, que se puedan interpelar qué fue lo que sucedió en España, por qué se homenajea de esta manera a las víctimas del franquismo, y así poder contar y poder difundir lo que verdaderamente pasó, ¿no? Que es una historia que estuvo tan sesgada durante tantos años, siempre contada por esa parte vencedora que terminó acallando a los vencidos. Hay todavía miles de republicanos y republicanas en las cunetas, a quienes les arrancaron la vida por defender la legalidad de un gobierno legítimamente elegido por el pueblo y por defender también ideales de libertad, justicia e igualdad. Miles de exiliados y exiliadas que tuvieron que dejar su tierra, sus seres queridos, su lugar de origen para huir de un genocidio que continúa siendo silenciado, porque aún después de la muerte del dictador, en esa mal llamada transición modélica, también luchadores y luchadoras sufrieron represión, tortura, cárcel, muerte, y por ellas, por ellos, para que se los recuerde siempre, hoy, en nombre de esas voces que fueron silenciadas, rendimos este homenaje que nos trasciende y que nos da más impulso para seguir adelante luchando por más memoria, más verdad y más justicia. ¡Que viva la República! Bueno, Que viva la República. Daniel, contanos, ¿qué estás leyendo? Hoy quiero referirme a un libro que se titula El Holocausto y la España de Franco. Es una obra en conjunto entre Enrique Moradielos, muy reconocido historiador español, y otros dos menos conocidos, al menos a este lado del océano, Santiago López Rodríguez y César Rina Simón. Y está editado por Turner Noema, que siempre produce ediciones muy bellas y prolijas en toda su realización. Pensar en Franco y el Holocausto es pensar que España, un país prácticamente sin judíos, eran menos de 5.000 los habitantes de todo el país que pertenecían a esa religión o se identificaban como tales, y sin embargo, el régimen supo construir en los judíos a un enemigo principal de la dictadura. El discurso franquista hablaba muy a menudo del marxismo bolchevique, de la masonería, y su tercera bestia negra era el judaísmo, la conspiración judía, a la cual presentaban de algún modo como manejando a los otros dos hilos de la conspiración antiespañola. Es decir, los judíos manejarían al comunismo y los judíos manejarían a la masonería. Un discurso conspirativo muy característico de este tipo de regímenes, pero que fue utilizado con profusión por la dictadura. Ahora bien, ¿cómo era el antijudaísmo del franquismo? No se identificaba del todo con la mirada de antisemitismo racialista del nazismo, sino que hacía bastante hincapié en el factor religioso, la tradición católica de repudiar, de estigmatizar a los judíos como el pueblo que no aceptó al Mesías, que mató al propio Dios, que niega hasta el día de hoy la verdad del rol salvador de Jesucristo, etc. Se basaba mucho en este tipo de construcción, pero progresivamente, en consonancia con su alianza íntima con el régimen de Hitler, fueron introduciéndose también elementos de la concepción racial.
sobre todo en aquellos medios del franquismo más identificados con la falange histórica, que era el sector más admirador, más estrechamente vinculado a la perspectiva nazi. El hecho es que mientras se produjo el exterminio de los judíos europeos, el régimen español estaba perfectamente al tanto de que esto estaba ocurriendo, optó durante mucho tiempo por ocultar la magnitud de los crímenes y apoyar, sin mencionar específicamente a la acción exterminadora, pero apoyar a la política antijudía de Hitler y luego de Mussolini. Si se recorren los diarios y periódicos de la época, y esto está hecho en la investigación que da lugar al libro, se encuentra esta mirada de acompañamiento de la política racial nazi. Recién comienzan a tomar distancia oportunamente cuando la suerte de las armas en Europa del Este y en el norte de África empieza a revelarse desfavorable para las potencias del eje. Pero mientras los personeros del franquismo soñaron con un nuevo orden europeo dirigido por Alemania y donde España pudiera ocupar un lugar y recobrar su vocación de imperio, como decían ellos, ahí estaba el franquismo apoyando. Para terminar, podríamos hablar muchísimo más de esto. Algo interesante que trae el libro es la actuación de los diplomáticos españoles, de los diplomáticos del franquismo. Y allí se produjo un matiz importante, porque la directiva principal que tuvieron esos diplomáticos era ser prescindentes en el tema de los judíos, no actuar. Se hablaba incluso de que llevaran adelante una actitud pasiva. Algunos de ellos no hicieron caso o no hicieron totalmente caso, y de hecho muchos judíos, sobre todo los de remota ascendencia española, los conocidos como sefaradíes, lograron un pasaporte español, tenían ciudadanía que les había otorgado Primo de Rivera o podían obtenerla, y escapar del nazismo por esa vía de su nacionalidad española. Pero la política oficial del franquismo fue más bien de lavarse las manos frente a la persecución. Y de todas maneras, a los judíos que les permitieron entrar a España, la condición casi excluyente era que no quedaran residentes en España, que no se establecieran allí, sino que siguieran en tránsito a Portugal o algún otro destino apto para preservar su integridad física, pero que no perturbaran en España. En fin, un capítulo más de Franco y el Holocausto, de la profunda ideología fascista que ese régimen profesó, sobre todo en los primeros años de su trayectoria, antes de mudar la piel con Franco como centinela de Occidente, y hasta llegó a promoverse Franco como salvador de judíos, en función de estos que se habían evadido de la guerra nazi en función de los salvoconductos o los pasaportes otorgados por la diplomacia española. Qué capacidad esa de ubicarse según, ¿no? Sí, el oportunismo era un rasgo importante de Franco en persona y de el grueso de los que lo apoyaron en general. Daniel, ¿podemos mostrar el libro y también cuándo fue publicado el libro? Solo para lo mostré antes, pero lo vuelvo a mostrar. El libro, la edición que yo tengo, porque hubo más de una, es de 2021. Ok, perfecto. Bueno, queda recomendado. Se consigue en Argentina. Bueno, está distribuido en librerías porteñas, con una recorrida somera por la calle Corrientes se consigue. Bueno, y ahora ya que estamos en tema, hablando de editoriales, hablando de libros, vamos ahora a escuchar tu columna. ¿Te parece? Me parece. Gladys. Seguimos con los libros. Bien, entonces ahora vamos a escuchar la columna del profesor, escritor, investigador e historiador Daniel Campione.
El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Quería hablarles de un atractivo libro de Manuel Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España. Es una edición de Libros del Asteroide, un sello editorial que hace bellas ediciones muy prolijas, y este es el caso. Bien, y ahora vamos a escuchar la columna tuya, Dani, que se llama Los libros argentinos y el exilio español. Sí, en efecto, es una... Antes, ¿puedo decir algo? Había no? un Dani hablando recién, pero no eras vos, ¿no? Me parece que era mi voz grabada en alguna otra oportunidad. Un ¿qué estás leyendo? Que había quedado pendiente. ¿O tenés un doble? No, fui yo, lo grabé hace un par de semanas y apareció hoy. Esos misterios. Teníamos ganas de escucharte. Esos misterios de la radiofonía. Decía que es una cautivante historia la de los libros argentinos y el exilio español. ¿Qué relación hay entre el objeto libro argentino y la subjetividad, la presencia de los expatriados españoles en nuestro país? Durante la guerra en España y en la inmediata posguerra, la industria editorial española había quedado paralizada por el conflicto. En la medida en que el régimen de Franco se establece. Claro, se consolidó, a la crisis económica terrible y a la devastación se sumó la persecución y la censura de todo aquello que no fuera del paladar de los que ejercían la autoridad en la pauperizada España de la posguerra. España tenía una industria editorial que abastecía en buena medida a todo el mundo de habla española, claro. América Latina en primer lugar. Esa salida de la península del mercado editorial dejó la oportunidad para que desde América Latina se avanzara en la edición de libros y se ocupara el sitio que había ocupado España. Lo que ocurrió fue que Argentina fue el país, la industria editorial argentina fue la que ocupó el lugar de España. Como que tomó la posta. Tomó la posta, pero en gran medida tomó la posta por la actuación de españoles, no todos exiliados, algunos franquistas, que trabajaron en la producción de libros en nuestro país. Españoles en las editoriales de Buenos Aires había desde bastante antes de la guerra. Para nombrar tres, el Ateneo, Tor y Claridad eran de propietarios españoles, establecidos aquí mucho antes de la guerra. Podemos tomar Claridad, fue fundada en 1922 por Antonio Zamora. Fue la casa editora más vinculada a los escritores de Boedo, a ese grupo tan recordado, caracterizado por el origen modesto de sus integrantes y las ideas de izquierda que en general profesaban. Claridad se dedicaba sobre todo a sacar colecciones de libros muy baratos y de tiradas elevadas. Zamora decía, una editorial no debía ser una empresa comercial, sino una especie de universidad popular. Lindo concepto, ¿eh? Lindo concepto, además, considerando que fue una gran editorial, es decir, no ocupó un lugar
circunscripto, pequeño, sino que fue un medio de educación de masas, Claridad, en más de un sentido. La forma de llegar a más gente, ¿no? Claro. Que no sea de élite la cosa. Sí, incluso editaban la revista Claridad, que llevaba como subtítulo Tribuna del Pensamiento Izquierdista. Así que estaba claro. Ahora, esto se potencia, alcanza nuevos niveles desde fines de la década de 1930, cuando españoles se incorporan con un nuevo impulso a la producción editorial de nuestro país. Hay un personaje clave en esto, que tampoco era exiliado, estaba en Argentina desde 1928, pero que sí tuvo muchísimo que ver con los exiliados, tanto que su editorial fue por algunos llamada la editorial del exilio español, que fue Losada, la famosa editorial Losada, su fundador, Gonzalo Losada, que había estado en el país desde 1928 dirigiendo la sucursal argentina de Espasa Calpe. Comenzado el conflicto español, Espasa Calpe se decanta para el lado del franquismo y quiere imponerle condiciones a Losada de qué hacer en Argentina, qué libros editar y cuáles no. Él renuncia a Espasa y se queda con Losada. Claro, o forma Losada. Los que escribieron sobre el tema dicen que hipotecó su casa, vendió su auto y se juntó con un grupo donde estaban Guillermo de Torre, Amado Alonso, los dos españoles pero ya con residencia previa en Argentina, iban y venían, Pedro Enrique Sureña, dominicano, Luis Jiménez de Azúa, exiliado español, un gran jurista, Lorenzo Luzuriaga, un destacado pedagogo, también exiliado español, Francisco Romero, que era argentino, un filósofo, todos juntos, bajo la égida de Losada, fundan Editorial Losada, que va desde el comienzo a brillar como editorial de aquellos que estaban en entredicho con la censura franquista. Tanto los que estaban vivos, como podía ser Antonio Machado, bueno, que había muerto hace poco, Pablo Neruda, Miguel Hernández, pero también los clásicos que estaban prohibidos en España. Benito Pérez Galdós o Ramón del Valle Inclán fueron editados en las colecciones de Losada. Además, hay que remarcar que la editorial tuvo una política de ofensiva y no se limitó a autores españoles. Incorporó obras traducidas de la literatura europea e incluso le hizo un lugar importante a autores argentinos. En Losada se editaban las obras de Roberto Art, las de Horacio Quiroga. Muchos todavía llegamos a leer los libros de la selva editados por Losada y deben estar reeditados por la misma editorial hasta el día de hoy. Y Roberto J. Pairó, el destacado cuentista y dramaturgo de las primeras décadas del siglo. Entre los escritores más vinculados a Losada, un caso significativo es el de la pareja integrada por María Teresa León y Rafael Alberti. Ellos ingresaron en Argentina y no en Chile, como habían pensado en un primer momento, a instancias del propio Gonzalo, que los estimuló en ese sentido. Contaba en sus Memorias de la Melancolía María Teresa León, que les dice Gonzalo cuando llegan a Buenos Aires: ¿y para qué ir a Chile si estoy yo en Buenos Aires? ¿No soy yo el que va a editar sus libros? Y María Teresa le dice: pero tenemos únicamente un permiso precario, todo se arreglará. Y se arregló, movió influencias porque no tenían permiso para quedarse aquí, le buscó la vuelta y aquí quedaron participando, editando sus libros aquí y participando de modo activo en el movimiento de la Casa Losada.
la mano derecha de Gonzalo dentro del grupo que nombramos fue Guillermo de Torre, que algunos recordarán que era cuñado de Borges, casado con su hermana Nora, pero no es que sea cuñado de era un destacado escritor y estudioso y O autor. sea, primero se lo conoció por eso. Claro, y autor de antologías Después poéticas se muy dio importantes. que fue cuñado. Claro. Las otras dos grandes casas editoriales de procedencia española y con participación de exiliados, MC y Sudamericana. Otros dos sellos fundamentales en la historia literaria argentina. ¿Quiénes eran los dueños de MC, por ejemplo? La familia Braun Menéndez, los terratenientes y grandes comerciantes de la Patagonia que hasta el día de hoy siguen ocupando un lugar señalado en el poder económico de nuestro país. Y tenían además un director editorial, Álvaro de las Casas, que no solo era franquista, sino que era un propagandista del franquismo. Ahora, allí también trabajaban dos militantes comunistas, uno exiliado y otro con un ida y vuelta más complejo. Me refiero a Luis Seoane y Arturo Cuadrado. Ellos dos ¿Y cómo sobrevivieron ahí adentro? sobrevivieron un tiempo. Ellos querían hacer galleguismo y literatura gallega. No tenían la perspectiva de hacer una editorial comercial. Entraron en contradicción con De las Casas, que tampoco tenía una gran visión comercial. Quería hacer una editorial franquista. La cuestión es que terminaron los tres despedidos de la empresa en 1942 y Seoane y Cuadrado siguieron su camino también en el terreno editorial con sus propios emprendimientos, sus propias empresas. Un gran promotor de MC fue Eduardo Mallea, que sí era argentino, que era director del Suplemento Literario de la Nación y fue un gran impulsor del éxito de muchos libros de MC, que fue una editorial masiva, pero así todo seguía editando algunos españoles no bien vistos por el régimen franquista, o que tenía como Rosa Chacel, que estaba exiliada aquí, y también editaron obras de Camilo José Cela, que no era muy lejano al franquismo, pero al que le censuraban sus obras porque tenía referencias urticantes para el régimen. Aquí se editó La familia del Pascual Duarte y La Colmena, quizá las dos obras más conocidas de Cela, que no se podían publicar allí. Para ir cerrando, Sudamericana sí. Allí intervinieron en la propiedad de la empresa desde Victorio Campo, Oliverio Girondo, grandes hombres de negocios como Alejandro Jou o Alejandro Menéndez Betti, y tenía un lugar fundamental al comienzo Rafael Beils, que era un hombre de la CHADE, de la empresa española más importante de Argentina, vinculada a el magnate catalán Francesc Cambó. La CHADE era de la de electricidad, ¿no? Claro, la compañía hispano-argentina de electricidad. Este hombre no era nada antifranquista, era del catalanismo conservador, pero tras algunos fracasos iniciales llamó de Francia a Antonio López Llausá, que era un editor expatriado. Tampoco su expatriación era la típica, medio se fue de España espantado porque habían metido preso a algunos colegas de él, editores, y habían expropiado, colectivizado algunas editoriales, o sea que se fue del campo republicano hacia Francia. Vino aquí Antoni López Llausá y al poco tiempo arrambló con la dirección y después con la propiedad de la editorial, y ahí sí le dio la dirección editorial a un notorio antifranquista que se llamaba Julián Urgoiti, y en Sudamericana tuvieron también su lugar varios exiliados españoles, como los poetas Jorge Guillén y Pedro Salinas, el sociólogo Francisco Ayala, el historiador Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de Madariaga. Esto dentro de una política comercial muy firme que los hizo colocar en los primeros lugares del mercado editorial argentino. O sea que estuvo repartida la cosa dentro de todo. Estuvo muy repartida, y sí hubo una serie de pequeñas editoriales, la mayoría decididamente no comerciales,
un par fundadas por Cuadrado y Seoane, ya mencionados, sí, Nova y Botella al Mar, que duraron poco tiempo, pero hicieron ediciones muy buenas. También estuvieron Nuevo Romance y Pleamar. En Nuevo Romance estaba Francisco Ayala y Rafael Alberti también, y Pleamar la dirigía Rafael Alberti. Andaba por todos lados el hombre, pero también muy pocos libros llegaron a sacar de muy buena calidad. Y después estaban las vinculadas con la colectividad española antifranquista. El Patronato Hispano-Argentino de Cultura, adscripto al Centro Republicano Español, publicaba cuadernos de cultura española. La editorial Equin, que era de la colectividad vasca, la agrupación do Ajut a la Cultura Catalana y varias editoriales gallegas que duraron poco tiempo. Así que también había un espacio muy específicamente politizado, claro, claramente no comercial, que jugó asimismo un papel. La cuestión es que a la hora de los libros el exilio venció a Franco, porque hasta 1955 aproximadamente Argentina vivió su época de oro de los libros en el país y fue la gran potencia editorial, incluso en el mercado español, pese a los problemas de la censura. Los franquistas se preocuparon por esto y hablaban de la necesidad de recuperar ese lugar en defensa de la hispanidad. Hay numerosos testimonios y artículos en la prensa española en este sentido, pero no lo lograron. Siempre ese término hispanidad y ya sabes de qué lado lo están diciendo, ¿no? Generalmente cómo se lo apropian. Es así. La cuestión es que libros que representaban ideas democráticas e incluso cuestionadoras y de izquierda recorrieron el mundo hispanoparlante en todas direcciones y los franquistas no pudieron imponer su idea de imperio en el campo cultural. Así que este fue la mejor época del libro argentino. Después la peor censura tuvo sus épocas aquí, sí, e incluso hubo gente del campo editorial que sufrió prisión o hasta desapariciones. Quería agradecer que he tomado material sobre el tema de 3 destacados estudiosos en diversos trabajos: Fernando Larraz, José Luis de Diego y Fabián Espósito. Nobleza obliga, les debo bastante a ello en esta exposición. Buenísimo. Gracias. Daniel, esta columna es una columna como para después hacer un recorte de antología, porque hay que hacer todo este recorrido que tuvo. Bueno, si les parece, siguiendo un poco con la idea de rendirle un homenaje a la patria gallega o galega, vamos a escuchar unos poemas que nos envió la escritora Susana Maceira. Galicia de miña boa, Galicia de miña nai, cuántos recuerdos queridos no te pude olvidar. Quisiera, mas no podría acercarme a teular. Permaneces en mi vida, tierra de mi soledad. Tantos años han pasado de esa guerra tan cruel, sin embargo apareces cada segundo en mi piel. Hasta que no tenga justicia, no podré quererte bien. Ría de Vigo, estás aquí, siempre presente, y te llenas de libertad. Los niños corren por tu ribera y parecen disfrutar. Pero no olvides, Ría de Vigo, que por tus aguas se fueron ciudadanos de estas tierras que tuvieron que emigrar, porque esta Galicia pobre no podía alimentar. La historia debe saberse de esos años de soledad. El hambre, la pobreza y la guerra deberá esta España recordar. Bien, bueno, ahora tenemos una entrevista telefónica del otro lado del Atlántico. Vamos a conversar
con el economista y periodista Jorge Fonseca sobre el clima que se vive en España por las postelecciones del domingo pasado, 23 de julio. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está Jorge? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto de escucharlo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy Bien, bien, bien. gracias. ¿Ustedes? Bien. Bien, dentro de un orden. Bueno, la situación sí se ha complicado. No sé si ustedes tienen noticias, pero desde ayer la situación se ha complicado curiosamente a raíz del voto exterior. Ayer se supo el recuento definitivo de votos desde el exterior y eso ha supuesto que el Partido Popular, la derecha, gane un diputado más a costa del Partido Socialista. Esto parecería, uno podría decir, bueno, tanto, ¿no? El problema es que justamente con esa diferencia, ahora se le complica más al Partido Socialista y sus aliados ya prácticamente seguros, los mismos que han formado el gobierno, de conseguir, digamos, un acuerdo, porque que tiene, digamos, vamos a recordarle a los que están escuchando, Sí. que el resultado de las elecciones dejó casi empate, en el sentido que el bloque de derecha y ultraderecha, PP-Vox, tenía 171 diputados, Sí. o 170 exactamente, más uno de otro partidito que les apoyaría, y el bloque de izquierda progresista 172. Teniendo que llegar a 176 de mayoría absoluta, ninguno de los dos llegaba. Claro. Los que tenían la sartén por el mango, los que la tienen y ahora más, son la derecha catalana independentista. En Cataluña hay dos partidos importantes, hay más, pero digamos, bueno, tres, que están el Partido Socialista, pero dos partidos importantes, decía, de independentistas. Uno, el de izquierda, está aliado al gobierno y en estos momentos no tiene una posición extremista respecto a la independencia. El otro, el partido de la derecha, es el que se ha puesto más beligerante con la cuestión de la independencia y que además tiene a su jefe huido de la justicia a raíz de que hace unos años precisamente intentaron una independencia hacia las bravas, digamos, ¿no? En concreto que este cambio por un diputado por el voto exterior hace que hasta antes de ayer al Partido Socialista le bastaba llegar a un acuerdo con este partido de derecha independentista para que se abstuvieran. No que les votaran a favor, simplemente que se abstuvieran. Ahora ya no basta con eso. Necesitan de que le voten a favor, si no habrá que repetir elecciones. Claro. Y desgraciadamente está la cosa pintando cada vez más a eso, porque ocurre que este partido, la exigencia que pone es que le otorguen un referéndum de autonomía, de independencia, para decidir la independencia, y por otra parte que amnistíen a su jefe que está huido de la justicia, que lo indulten, que en realidad es lo que podría ser el jefe de gobierno. Lo del indulto no es una facultad del presidente, por lo tanto podría llegar a ocurrir. Le costaría políticamente muchísimo a Pedro Sánchez, porque ocurriría que la gente, incluso mucha gente que vota al Partido Socialista, decían, joder, pero es que esto es estar haciendo un trapicheo, un negocio aquí con un tipo que, digamos, violó la ley, está huido en Bélgica desde entonces, etcétera, y políticamente le costaría. Pero lo del referéndum es que es directamente imposible porque no está previsto en la Constitución y por lo tanto no lo puede conceder. Con lo cual, nos quedamos todos aquí pendientes a ver qué es lo que ocurre, porque si ese partido se mantiene en esa posición, efectivamente habrá elecciones. La cuestión, y termino, es que a ese partido en principio tendrá que valorar si le conviene o le perjudica que hubiese nuevas elecciones. Porque de pronto, en realidad, hay quienes dicen, no, provocan nuevas elecciones, le va a penalizar el electorado. Yo no tengo claro eso. Probablemente en Cataluña le favorezca, con lo cual, insisto, estamos en una situación francamente delicada. Y por otra parte, el solo hecho que el gobierno
el Partido Socialista haga algún tipo de negociación con esta gente, ya también le hará perder votos frente a una eventual repetición de elecciones. De ahí que la preocupación que tenemos es importante. Hasta antes de ayer había más esperanza de que se consiguiese una abstención, porque probablemente con con un compromiso de darle un indulto al jefe del Junts per Catalunya, se llama el partido, pues se llama Puigdemont, se llama el jefe, el presidente del partido, probablemente pues hubiese saldado un acuerdo. Ahora ya es muy difícil que Junts per Catalunya, que ha dicho reiteradamente que no van a regalar su voto, que ellos piden eso y la cuestión del referéndum está sobre la mesa. Jorge, así que así estamos, compañeras. Sí, la verdad que muy preocupante. Sí. Acá Daniel Campione quiere hacerte unas preguntas. Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, encantado. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte cuál ha sido la actitud de la derecha frente a esto, si se ven con nuevas posibilidades, si se muestran indiferentes, ¿cuál es la...? Sin duda se han envalentonado. De hecho, si uno mira los titulares, por ejemplo, del diario El Mundo, un diario de derecha, titula, bueno, en realidad lo que hace es citar las palabras de uno de los miembros de los representantes del Partido Popular, que el gobierno pues que quiere rifar el país, o sea que está dispuesto a rifar el país para sacar adelante una mayoría, y por lo tanto insisten en que se les deje a ellos gobernar. Es decir, que el Partido Socialista se abstenga, que sea el Partido Socialista el que se abstenga cuando se presente, digamos, el Partido Popular, digamos, frente al rey, frente a las Cortes, frente al Parlamento, para que sea investido. Si el Partido Socialista se abstuviera, podría gobernar. Exactamente lo mismo que le está pasando al Partido Socialista con Junts per Catalunya. Y de hecho, hay que decirlo, que dentro del Partido Socialista, los sectores derechistas que existen, que curiosamente son de la vieja guardia socialista, empezando por Felipe González, Alfonso Guerra, que tiene una posición de señores burgueses capitalistas adinerados, como efectivamente es hoy el señor Felipe González, y que siempre está rodeado de magnates de todo el mundo, está presionando dentro del partido. Bueno, de hecho, antes de las elecciones, él ya dijo que le parecía bien lo que proponía el Partido Popular, que gobernase el partido más votado. El partido más votado es el Partido Popular, individualmente, pero junto con Vox no supera al bloque progresista, ni mucho menos, y por lo tanto, en un sistema como el de español, en donde hace falta efectivamente tener suficiente cantidad de apoyos, no solo de votos, sino de diputados, pues la legitimidad se la da de esa manera. Con lo cual, lo que me preocupa también es que dentro del Partido Socialista, esos sectores derechistas realmente provoquen, digamos, una situación en la que a lo mejor Pedro Sánchez se vea muy imposibilitado de hacer concesiones que le permitan formar el gobierno. Y en ese sentido, digamos, la pinza es doble, ¿no? Por un lado, el Partido Popular y la extrema derecha deslegitimando a Pedro Sánchez y al gobierno, al Partido Socialista y a Sumar, que es el aliado por la izquierda del Partido Socialista, deslegitimándolo, como que si van a gobernar estuviesen, digamos, haciéndolo de forma ilegítima, cuando ellos, el Partido Popular, toda la vida ha gobernado en alianza, en acuerdos con el partido Junts per Catalunya, que ahora no está con ellos, o no está dispuesto a acordarles, a darles su voto, sencillamente porque a raíz de su posición tan anti-independencia, el Partido Popular no se puede permitir esto. Es más, el Partido Nacionalista Vasco, que es de derecha, pero una derecha, digamos, desde el punto de vista de cuestiones democráticas de este tipo, bastante honesto, ha dicho que en ningún caso va a dar su apoyo al Partido Popular porque está aliado con la ultraderecha. Es decir, vemos aquí toda una serie de juegos y presiones de distintos lados, pero efectivamente
respondiendo a esa pregunta, Daniel, indudablemente que esto envalentona a la derecha y genera una presión muy fuerte sobre Pedro Sánchez, el Partido Socialista, y ya digo, con sus quinta columnas dentro, que son, como digo, a la vieja guardia, no solo Felipe González, Alfonso Guerra, fue vicepresidente con él, y algún otro ha salido en una línea similar a sugerir eso, que se deje gobernar el Partido Popular, como si eso fuese legítimo, que gobierne el Partido Popular, que no tiene la mayoría de votos ni de apoyos de diputados, por lo cual es realmente un contrasentido democrático. Bueno, Jorge, ya estamos llegando al final del programa. La verdad que estamos muy agradecidas y agradecidos con esta comunicación y nos vamos a quedar con esta preocupación. Igual es sábado. Bueno, seguiremos con el tema en la medida que haya novedades. En todo caso, seguramente tendremos oportunidad de hablar. Estamos aquí, hay que recordar, en plenas vacaciones. Sí. Aquí estamos en vacaciones de verano, con mucho calor, y digo, evidentemente las negociaciones están, pero por otro lado, digamos, como que la gente también, aunque está pendiente de esto, pues está más a las vacaciones, y no creo que haya novedades públicas en lo inmediato, porque hasta principios de septiembre no hay una necesidad formal de establecer un acuerdo para proponerse gobierno. De manera tal de que estimo que en agosto previsiblemente no haya novedades importantes. Bueno. Así que, pero bueno, en todo caso, si las hubiere, les comunico y para que ustedes hagan lo que quieran. Gracias, estamos en comunicación. Un abrazo. Te mandamos muy grande. Un abrazo enorme. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches. Bueno, y nos vamos yendo. Estuvimos en la conducción, Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, Daniel Campione, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione, la triada de las pedagogías, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca, Soledad Luque Delgado. En la producción, Nadia Mallorquín. En la operación, el Chino Román. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Muy buen fin de semana, salud y república. Y algo de azafrán. Era un año perplejo, corazón fraternal. Por los pueblos brotaron gritos de general. Y Tomás, su marido, acabó en la prisión. 4 hijos, 4 le dejó. Amenazar de fuego con un Cristo mató. Poesía en la sangre, águilas delató. Un sonajero nuevo en un pozo sin fin. Catalina le guarda a Martín.